En este nuevo episodio de la serie Acuerdos de Paz y Procesos de Transición de la Dictadura a la Democracia, que desarrolla el proyecto Pedagogía Económica y Política, vamos a examinar los acuerdos de paz en El Salvador, un país que, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha experimentado prácticas autoritarias como la destitución de magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General, la militarización del Parlamento, la concentración de poder y las maniobras para reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial. Todo esto afecta a los contrapesos institucionales y el equilibrio de poderes que le ponen freno a las prácticas autoritarias, y es considerado un grave deterioro de la democracia salvadoreña desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se implanta la dictadura en El Salvador? Para comprender la dictadura en El Salvador, debemos remontarnos a un contexto histórico marcado por profundas desigualdades sociales y una economía agraria dependiente del café. A principios del siglo XX, la privatización de tierras comunales intensificó la pobreza rural, creando un caldo de cultivo para el descontento. La Gran Depresión de 1929 exacerbó esta crisis al desplomarse los precios del café, llevando al desempleo masivo y el aumento de la miseria. ¿Quién asume el poder? En este escenario de inestabilidad, la dictadura se implantó el 2 de diciembre de 1931, a través de un golpe de Estado militar que derrocó al presidente Arturo Araujo, el primer mandatario elegido democráticamente. Quien asume el poder, iniciando un largo periodo de regímenes autoritarios, fue el general Maximiliano Hernández Martínez y marcó el comienzo de una era de control militar férreo, caracterizado por una fuerte represión, especialmente tras el levantamiento campesino de 1932, conocido como La Matanza, donde miles de indígenas y campesinos fueron brutalmente masacrados. ¿Cuáles fueron las fuerzas enfrentadas en el conflicto armado? Las fuerzas enfrentadas en el conflicto armado, que eventualmente degeneró en una guerra civil entre 1980 y 1992, fueron principalmente dos bandos. Por un lado, el gobierno de El Salvador y su Fuerza Armada, que contaron con el apoyo significativo de Estados Unidos, especialmente en el contexto de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional. Por otro lado, la insurgencia, aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una alianza de 5 grupos guerrilleros de izquierda que recibía apoyo de Cuba, Nicaragua y los países del Bloque del Este. ¿Cuándo duró la dictadura en El Salvador? La dictadura militar en El Salvador, iniciada con el golpe de 1931, se extendió por casi 48 años, finalizando con el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979. Este golpe, de hecho, es a menudo considerado el inicio formal de la Guerra Civil salvadoreña, que culminaría con los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. ¿Qué condiciones económicas, sociales y políticas confluyeron e hicieron posible la transición de la dictadura al sistema democrático en El Salvador? La transición de la dictadura al sistema democrático en El Salvador fue un proceso complejo, no lineal, producto de la confluencia de diversas condiciones económicas, sociales y políticas, exacerbadas por una cruenta guerra civil. Condiciones económicas. La dictadura militar se sostuvo en gran medida por la oligarquía cafetalera, que controlaba los medios de producción y la riqueza del país. Sin embargo, este modelo agroexportador comenzó a mostrar signos de agotamiento. La crisis económica global de la década de 1980 afectó duramente a El Salvador, disminuyendo los precios de sus productos de exportación y exacerbando la pobreza. Sin embargo, este modelo agroexportador comenzó a mostrar signos de agotamiento. La crisis económica global de la década de 1980 afectó duramente a El Salvador, disminuyendo los precios de sus productos de exportación y exacerbando la pobreza.
La guerra civil tuvo un costo económico devastador, destruyendo infraestructura, desviando recursos y paralizando la producción. Esta inviabilidad económica, junto con la dependencia de la ayuda externa, especialmente de Estados Unidos, condicionada a reformas democráticas, creó presión para buscar una salida negociada que permitiera la recuperación y estabilización económica. Además, las reformas agrarias y la nacionalización de la banca y el comercio exterior implementadas por la Junta Revolucionaria de Gobierno a principios de los 80, aunque limitadas, erosionaron el poder de la oligarquía tradicional y abrieron un debate sobre la necesidad de reestructurar la economía. Condiciones sociales. La sociedad salvadoreña, durante décadas de dictadura, estuvo marcada por una profunda desigualdad y polarización. La represión sistemática y las violaciones a los derechos humanos generaron un inmenso descontento popular y fortalecieron la organización de movimientos sociales y armados. La guerra civil desplazó a cientos de miles de personas, generando una crisis humanitaria y un profundo trauma social. La presión de la sociedad civil, la Iglesia Católica, con figuras como Monseñor Óscar Romero, y las organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, fue fundamental para visibilizar la brutalidad del conflicto y exigir una solución pacífica. El agotamiento de la población civil ante la violencia y la búsqueda de una vida en paz fueron un motor clave para aceptar y demandar una negociación que pusiera fin a la guerra. Condiciones políticas. Políticamente, la dictadura se fue debilitando por varias razones. Internamente, la represión no logró aniquilar a la insurgencia, sino que la fortaleció, llevando a una guerra de desgaste donde ninguna de las partes lograba una victoria militar definitiva. La falta de legitimidad de los gobiernos militares y la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas del país se hicieron evidentes. Externamente, el contexto de la Guerra Fría experimentó un cambio crucial. La caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética redujeron el apoyo internacional a las facciones en conflicto. Estados Unidos, principal respaldo del gobierno salvadoreño, empezó a presionar por una solución negociada y democrática, condicionando su ayuda militar. El FMLN, por su parte, ante la imposibilidad de una victoria militar y el cambio del escenario geopolítico global, también se vio forzado a buscar una salida política. La intervención de la Organización de las Naciones Unidas como mediador imparcial fue decisiva para facilitar las negociaciones y construir los acuerdos de paz de Chapultepec de 1992, que sentaron las bases para la desmilitarización, la reforma del sistema judicial y electoral y la integración del FMLN en la vida política. ¿En qué consistieron los acuerdos de paz en El Salvador? Los acuerdos de paz. En El Salvador, firmados el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, pusieron fin a 12 años de cruenta guerra civil. Más que un simple cese al fuego, consistieron en una serie de compromisos que buscaban transformar las estructuras políticas, militares y sociales del país para sentar las bases de una democracia duradera. Los acuerdos se estructuraron en 5 capítulos principales. Fuerza Armada. Se acordó la depuración y reducción de la Fuerza Armada, la disolución de los cuerpos de seguridad pública, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, y la prohibición de grupos paramilitares. Se acordó la depuración y reducción de la Fuerza Armada, conocida como FAES. También se decidió la disolución de los cuerpos de seguridad pública, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. Además, se prohibieron los grupos paramilitares. Se estableció una nueva doctrina militar, que ahora está subordinada al poder civil y se enfoca en la defensa de la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos. Y por último,
Se eliminó el reclutamiento forzoso. Creación de la Policía Nacional Civil, o PNC. Se creó una nueva fuerza policial de carácter civil, profesional y no político con énfasis en la formación en derechos humanos. Su integración incluyó a excombatientes de ambos bandos, así como a civiles. Sistema judicial. Se buscaron reformas para garantizar la independencia judicial, la profesionalización de los jueces y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o PDDH, una institución autónoma encargada de velar por el respeto de los derechos fundamentales. Sistema electoral. Se establecieron reformas para asegurar elecciones libres, justas y transparentes, y se reconoció al FMLN como partido político legal para que pudiera participar en la vida democrática del país. Problema económico y social. Aunque este fue el capítulo menos desarrollado, se abordó la necesidad de implementar programas de desarrollo y reinserción para excombatientes y poblaciones afectadas por la guerra, incluyendo la distribución de tierras. ¿Cómo se negociaron? La negociación fue un proceso largo y complejo, iniciado formalmente en 1990 bajo la mediación de las Naciones Unidas, a través de su secretario general y su representante especial para Centroamérica, Álvaro de Soto. Las conversaciones se desarrollaron en diferentes sedes internacionales como Ginebra, Caracas, San José y Nueva York. Estuvieron marcadas por momentos de estancamiento y avances significativos. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que empezó a condicionar su ayuda militar al gobierno salvadoreño, y el agotamiento de ambas partes ante la prolongada guerra, fueron factores clave para impulsar el diálogo. El punto de inflexión fue la ofensiva hasta el tope del FMLN en 1989, que demostró la imposibilidad de una victoria militar por cualquiera de las partes. ¿Quiénes lo firmaron? Los acuerdos de paz fueron firmados por el gobierno de El Salvador, representado por el presidente Alfredo Cristiani, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, representado por los comandantes de sus 5 organizaciones. Además, la ceremonia contó con la presencia de representantes de la ONU y de países amigos y garantes, lo que le dio un peso internacional al acuerdo. ¿Los militares impusieron garantías de no persecución para entregar el poder a los civiles? Si bien el gobierno y el FMLN pactaron el fin de las hostilidades y la reinserción de la guerrilla en la vida política, la cúpula militar y sectores conservadores ejercieron presión para asegurar la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra, a cambio de su aceptación de las reformas institucionales y la transición democrática. Con ese fin, impusieron una ley de amnistía general, aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993, apenas unos días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Inicialmente, los acuerdos de paz en sí mismos no estipularon una amnistía explícita como condición para la entrega del poder. Pero después de la firma de los acuerdos de paz y de la publicación del informe de la verdad, la ley de amnistía resultó ser una imposición o condición del poder militar para garantizar su no persecución y protección a través de una amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que hubieran participado en crímenes de guerra o delitos conexos ocurridos durante el conflicto armado. La tensión entre las garantías de no persecución y la justicia por las violaciones de derechos humanos fue uno de los puntos más delicados y complejos de los acuerdos de paz en El Salvador, y también uno de los más criticados y controvertidos. ¿Qué pactaron para construir confianza y sentar las bases de la coexistencia pacífica? En los acuerdos de paz, para construir confianza y avanzar hacia la coexistencia pacífica, las partes acordaron una serie de medidas y mecanismos bajo la supervisión de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador, también conocida como ONUSAL. Desmovilización guerrillera, desmilitarización y reforma de la Fuerza Armada. El FMLN se desmovilizó y entregó sus armas bajo la supervisión de ONUSAL. Paralelamente,
La FAES se redujo significativamente y fue reestructurada. La reducción del tamaño del ejército, la disolución de los cuerpos de seguridad represivos y la redefinición de su papel bajo un estricto control civil fueron esenciales para generar confianza. Creación de la Policía Nacional Civil, o PNC. Una nueva fuerza policial de carácter civil, profesional y no militar, que incorporaría a excombatientes de ambos bandos y civiles, simbolizaba un quiebre con el pasado represivo y buscaba construir una seguridad pública basada en el respeto a los derechos humanos. Reconocimiento político del FMLN. La legalización de la guerrilla como partido político y su incorporación a la vida institucional representó un compromiso clave para la inclusión y el fin de la lucha armada como vía política. Comisión de la Verdad. La creación de este órgano, aunque sus recomendaciones no fueron legalmente vinculantes para juicios, fue un intento por esclarecer los hechos y contribuir a la verdad histórica, un paso necesario para la reconciliación. Reformas institucionales. Las modificaciones al sistema judicial y electoral buscaban garantizar la independencia de los poderes, la transparencia y la participación democrática de todos los ciudadanos. Supervisión internacional. La presencia de ONUSAL, la misión de la ONU, fue crucial para verificar el cumplimiento de los acuerdos y facilitar la comunicación y la resolución de conflictos entre las partes. Reconciliación y reinserción. Se implementaron programas de reinserción para excombatientes en la vida civil, aunque con desafíos. La transformación del FMLN en un partido político legal permitió su participación democrática y su integración en el sistema político. Voluntad política. A pesar de las dificultades y la desconfianza inicial, la voluntad política de ambos bandos para poner fin al conflicto y construir una nueva nación fue fundamental para que los acuerdos fueran efectivos y la coexistencia pacífica se hiciera realidad. Estos pactos, aunque no exentos de falencias como la amnistía inicial, fueron el andamiaje sobre el cual se intentó construir una nueva sociedad, priorizando la estabilidad y la paz por encima de la justicia plena en el momento de la firma. La restauración de la democracia en El Salvador fue un proceso estable, sin marchas o contramarchas, o tuvo momentos de sobresalto que hicieron tambalear el proceso. La restauración de la democracia en El Salvador, a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992, no fue en absoluto un proceso estable, sin marchas ni contramarchas. Por el contrario, ha estado marcada por momentos de sobresalto, incertidumbre y, en las últimas décadas, incluso un preocupante deterioro democrático. La paz trajo consigo el fin de la guerra, pero no la resolución automática de las profundas causas estructurales que la originaron. ¿Cuáles fueron los episodios de mayor incertidumbre? Implementación de los acuerdos de paz durante la década de 1990. Aunque los acuerdos fueron un hito, su implementación fue un desafío constante. La desmovilización de la guerrilla, la depuración del ejército, la creación de la PNC y la reinserción de los excombatientes fueron procesos delicados. Hubo resistencia por parte de sectores conservadores y militares, y no pocas tensiones entre las antiguas partes en conflicto. La fragilidad de las nuevas instituciones democráticas y la desconfianza mutua hicieron que cada paso fuera un equilibrio precario. La Ley de Amnistía de 1993 y la impunidad. La aprobación de la Ley de Amnistía tan solo 2 meses después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad fue un golpe devastador para las víctimas y un foco de gran incertidumbre sobre la verdadera voluntad de justicia en el país. Esta decisión generó una profunda frustración y sentó un precedente de impunidad que socavó la confianza en el sistema judicial y la reconciliación real. Durante décadas, la amnistía fue una sombra sobre la democracia salvadoreña, generando recurrentes debates y una lucha incansable por parte de organizaciones de derechos humanos. Aumento de la criminalidad y las pandillas. Posguerra. Tras el conflicto, El Salvador experimentó un alarmante aumento de la criminalidad, especialmente la violencia de las pandillas,
conocidas como maras. Este fenómeno, en parte atribuible a la desintegración social post-conflicto, a la repatriación de pandilleros desde Estados Unidos y a la debilidad de las nuevas instituciones de seguridad y justicia, se convirtió en el principal problema del país. Polarización política y desgaste institucional en el siglo XXI. Si bien el FMLN se convirtió en un partido político y llegó a gobernar, la polarización entre este y la derecha, Arena, persistió, obstaculizando la construcción de consensos nacionales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los constantes enfrentamientos políticos y la instrumentalización de las instituciones han contribuido a un desencanto ciudadano con la política tradicional y los partidos. A pesar de la ley de amnistía, ¿hubo denuncias por violación de derechos humanos? El informe de la Comisión de la Verdad, establecido en los acuerdos de paz, documentó graves violaciones a los derechos humanos, atribuyendo la mayoría a las fuerzas estatales y grupos paramilitares, y una parte menor a la guerrilla. A lo largo de los años, hubo una persistente lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos por la derogación de esta ley. Finalmente, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, abriendo la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes de guerra. Sin embargo, a pesar de esta importante decisión, el avance de los juicios ha sido lento y enfrenta diversos obstáculos, incluyendo la falta de recursos, resistencia institucional y la prescripción de algunos delitos. Con la ley de amnistía, los responsables identificados en el informe no pudieron ser juzgados. La gran mayoría de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la guerra quedaron impunes. ¿A cuánto asciende la lista de presos políticos, torturados, muertos y desaparecidos por el conflicto armado en El Salvador? La guerra civil en El Salvador dejó un saldo de víctimas devastador, aunque las cifras exactas son difíciles de determinar debido a la naturaleza del conflicto y la represión que impidió un registro exhaustivo. Cifras de víctimas del conflicto armado. El informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de 1993, establecido por los acuerdos de paz, es la fuente más autorizada en cuanto a la documentación de las violaciones a los derechos humanos. Este informe documentó más de 22.000 denuncias individuales de graves actos de violencia. Si bien el informe no proporciona una cifra total de presos políticos ni torturados por separado, sí estima que alrededor de 75.000 personas perdieron la vida a causa del conflicto, la mayoría de ellos civiles. Además, se estima que hubo alrededor de 15.000 personas desaparecidas forzadamente. Es importante señalar que estas cifras representan las denuncias que pudieron ser documentadas y verificadas en un contexto de guerra y represión, por lo que el número real podría ser aún mayor. Las categorías de presos políticos y torturados, si bien no se cuantifican con una cifra específica en el informe, son parte integral de las violaciones de derechos humanos documentadas. El informe detalla la sistematicidad de la tortura y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales. La impunidad ante estos delitos y violaciones de los derechos humanos sigue siendo una herida abierta en El Salvador. ¿De qué forma se ha documentado y rescatado la memoria histórica para que esa tragedia no se olvide ni vuelva a repetirse? A pesar de la impunidad inicial de la ley de amnistía, la sociedad civil salvadoreña, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores académicos y culturales han trabajado incansablemente para documentar y rescatar la memoria histórica, con el fin de que la tragedia no se olvide ni se repita. Organizaciones de derechos humanos. Instituciones como la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador y la Asociación de Derechos Humanos. Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, heredera de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, han jugado un papel fundamental en la documentación de casos, la búsqueda de desaparecidos y la defensa de los derechos de las víctimas.
han recopilado testimonios, expedientes y evidencias que hoy son cruciales. Monumentos, museos y centros de memoria. Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, San Salvador, inaugurado en 2003, es un muro de granito negro que lleva grabados los nombres de al menos 25.000 víctimas del conflicto armado, un símbolo tangible del dolor y la memoria. Museo de la Palabra y la Imagen, también conocido como MUPI, ubicado en San Salvador, es un archivo vivo que rescata y expone documentos, fotografías, objetos y testimonios sobre la historia reciente de El Salvador, incluyendo el conflicto armado. Museo de la Memoria Histórica de Sinquera, ubicado en el departamento de Cabañas, en una zona que fue escenario de intensos combates, este museo comunitario preserva la memoria local de la guerra y la resistencia. Memoriales de masacres específicas. En lugares como El Mozote, el río Sumpul, Las Aradas, entre otros, se han erigido monumentos y memoriales que recuerdan a las víctimas de las masacres más brutales. Centro Arte para la Paz en Suchitoto. Cuenta con una mediateca que preserva y difunde archivos sobre la memoria histórica del conflicto. Producción cultural y académica. Numerosas publicaciones, películas, documentales, obras de teatro y canciones han abordado la memoria del conflicto, contribuyendo a la reflexión y al conocimiento de las nuevas generaciones. Lucha por la justicia y la verdad. A pesar de la amnistía, la persistente lucha de las víctimas y sus representantes por la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 y la apertura de juicios por crímenes de lesa humanidad ha sido una forma vital de mantener viva la memoria y buscar justicia, aunque el proceso sea lento y difícil. Ya para concluir, es necesario subrayar que la transición-restauración de la democracia en El Salvador sigue siendo un largo camino lleno de obstáculos y retrocesos. La paz se logró, pero la consolidación democrática ha sido un proceso frágil, constantemente desafiado por la impunidad, la violencia social y, más recientemente, por el auge del autoritarismo y el debilitamiento de las instituciones democráticas. El gobierno de Bukele ha implementado una política de mano dura y militarización de la seguridad pública, con redadas indiscriminadas en las que son apresados culpables e inocentes, cuestión que ha generado una creciente preocupación nacional e internacional sobre una nueva ola de violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.